Hola, grupo exquisito. Mirad, he estado un poco ausente y lo vais a entender perfectamente debido a la comunicación que hay. Es una comunicación muy densa, he estado en oración y he pedido también mucha ayuda para que la entendáis, porque es extraordinariamente metafísica. Entonces, como siempre, yo le pido al Espíritu Santo que me guíe a mí y que os guíe a vosotros, para que la entendáis en su justa medida y que os llenéis de satisfacción, porque el Señor viene, pero el Señor ya viene y quiere, porque a Él le ha parecido bien, que su pueblo estemos preparados de una cierta manera para encarar el mundo y el conocimiento y lo que nos rodea con una visión muy completa. Esto no quiere decir que toda la cuestión metafísica que aquí se expone y que el Señor me ha revelado sea muy superior, que lo es, porque es un conocimiento muy superior, ya lo veréis, es no voy a decir de última generación, porque eso lo decíamos en enfermería, en medicina, medicamentos y técnicas de última generación. No, esto es de una trascendencia filosófica y ontológica enorme, que se da ahora y que siempre el Señor estuvo enseñando a las personas la unidad y el amor, y que somos uno. Pero ahora esa unidad va hacia un conocimiento metafísico. Ya estamos en un momento cultural muy importante, muy desarrollado, y ya los creyentes tenemos que tener esta formación y este conocimiento. El Señor lo está dando a través de mí para vosotros y para que lo asimiléis con reverencia y con gratitud, sin perder de vista la unidad, el amor, la humildad, la lealtad entre las personas, los valores básicos de, por ejemplo, en los comerciantes, que no hagan contratos que oculten letra pequeña, que eso lleve a un fraude, que esto es tan corriente, incluso instituciones que eran sumamente serias, que yo pensaba que eran serias, por ejemplo, de niña. Era un banco, un aval bancario, todas estas cosas, y hoy día sabemos que también los bancos han dejado desplumadas a personas mayores que han estado trabajando toda su vida en el extranjero para levantar aquí en España y dejar un progreso y una herencia a sus hijos. Y hemos visto que eso se ha volado. No vamos a nombrar nada porque esta no es mi misión. Esa misión la tienen otras personas que es también sumamente meritoria, los que tienen lo mismo que el que tiene la misión de pacificar, o lo mismo que el que tiene la misión política de la negociación, de todas las misiones son para un bien común y un progreso.
entonces no hay misión más grande que otra. Y pensar que hay una misión más grande que otra y que tú te ves y que tú piensas que tu misión es la más grande, has perdido de vista el sentido de armonía, de unidad y del uno. Una vez dicho esto, dándole gracias al Señor, pues ya me pongo aquí con vosotros. Lo voy a leer de corrido y después, aunque me haga pausas y lo repita, no sé lo que va a durar. Pero dure lo que el Espíritu Santo considere adecuado. Ya no voy a estar pendiente de la media hora. Mira, se me han pasado 5 minutos sin enterarme. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice que el amor, la luz y el bien y la paz siempre estén en tu conciencia. Y que en tu conciencia esté presente que yo soy tú, que estoy en ti y que tu figura me sirve enriqueciéndome en el amor y plenitud de tú fundirte identificándote en mí. Esto os lo dice a vosotros también. Esto no es una cosa exclusivamente mía. Y tú fundirte identificándote en mí como la verdadera realidad. Esto es la verdadera realidad. El personaje histórico es a través de lo que se enriquece en la materia, en esta vida tridimensional o de la cuarta dimensión o de la quinta, como lo queráis ver, el absoluto. Y ahora después vamos a ver cómo es que se enriquece. Os voy a leer de nuevo. Que el amor, la luz, el bien y la paz siempre estén en tu conciencia. Y que en tu conciencia esté presente en que yo soy tú y que yo estoy en ti y que tu figura me sirve enriqueciéndome en amor y plenitud. Tu figura no habla de tu esencia. Mi figura es mi cuerpo, mi identidad femenina, mi personalidad, mi cultura, mi entorno. En una palabra, algo evanescente y un personaje histórico. Y que es evanescente, que durará pues, el tiempo que Dios quiera. Que me sirve enriqueciéndome en amor y plenitud. La plenitud de tú fundirte identificándote en mí. Es decir, que yo ya tengo que... Y vosotros, grupo exquisito, que os he echado de menos de verdad. Y me da una alegría tan grande que me digáis vuestras reflexiones. Bueno, ya sé que no sois muy partidarios de salir en público, pero os animo porque, bueno, yo también era muy privada y sin embargo, mira, me tenéis aquí. Os animo a que pongáis vuestro comentario. Como la verdadera realidad. La verdadera realidad es que todo nuestro personaje se funde en el Padre absoluto y queda absorbida por la supraconciencia, por Dios Padre. Dios Padre Celestial, Padre Eterno, como lo queramos llamar, Dios, Alá, que es la palabra de Dios en árabe, el gran espíritu que dicen los indios de la pradera que se veían en las películas, en fin, el mismo concepto. Pues en verdad todo soy yo, todo lo emana él, todo lo remacha y
el resto es experiencia vital de la mente. Y el resto, tenerlo siempre en cuenta, que es experiencia vital de la mente. Que yo soy, el que crea. La mente es creadora. Y mis sueños individualizados, ellos crean en sí mismos, dentro del propio sueño. Es decir, que aquí la figura es soñante y también crea. Y crean en sí mismos, dentro del propio sueño, que las circunstancias a soñar. Es decir, que el personaje soñado, evanescente y transitorio, histórico y transitorio, yo, Teresa, puedo crearse mis circunstancias a soñar. Las circunstancias a soñar. Esto ya lo dijo un escritor español de las letras de oro en el siglo XV o XVI, me parece, quizás fuera el XVI, Calderón de la Mar, en finales del XV y media parte del XVI, que decía: la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Os acordáis de esa obra de la literatura española? Bueno, es un libretito muy corto y muy sencillo, que lo podéis buscar en YouTube por si alguien no lo conoce, que también es muy normal que no se conozca. Pero como a mí me gusta mucho leer y la literatura y escribir y todo esto, dice: las leyes del sueño respetan la voluntad creadora del sueño. Es decir, que el propio sueño está sometido a leyes. Pero respetan la libertad del soñante, que es el durmiente, que se piensa que es, que se piensa que es, entre comillas, pero es algo transitorio y evanescente como humo, o como la niebla que hay en la playa en la mañana, que llega el sol y un día magnífico y se despeja. La vista se pone transparente, el aire cristalino y puedes ver, muchas veces se ve en las costas de África desde España, que se piensa que es, cuando en realidad siempre soy yo el que soy. Y aquí está haciendo reverencia a su nombre por excelencia, que marca una función y una esencia. Yahvé, yo soy el que soy, el que fui y el que seré. Porque todas estas traducciones y en el hebreo se dan dentro de la lengua hebrea. El hebreo es muy interesante. Cuando tenga tiempo, casi estoy ahí pensando en aprenderlo, oye, junto con el inglés, que es una asignatura pendiente. Hay tantas asignaturas, tiene una pendiente, pero estas son importantes. Yo soy el motor de todo aquello que es. Dice, cuando en realidad, por eso voy a volver a leerlo esto. Las leyes del sueño respetan la voluntad creadora del sueño y del durmiente y del soñante, que piensa que es, pero es simplemente un antifaz, que es una expresión que yo he puesto mucho, cuando en realidad siempre soy yo el que soy, o Yahvé, o Jehová, o Alá, en fin, o la supraconciencia, en fin. Yo soy el motor de todo aquello que es. El motor, la manifestación, la vida.
la verdad y el amor, porque todo está sostenido con amor y con sabiduría. Tanto visible como invisible, manifestado. Hay muchas cosas que están manifestadas, pero que son invisibles. Por ejemplo, el pensamiento, los mundos espirituales. Y dentro de los mundos espirituales hay muchas cosas que están ya manifestadas, pero que están ocultas. Y otra cosa, que están ocultas para manifestarse, para darse a conocer, a percibirse, porque hay, por ejemplo, nosotros, aquí, en esta dimensión que estamos viviendo, que no es estanca e independiente y que no tiene comunicación con las dimensiones espirituales, que sí las tiene, y que hay mucha relación, eso hay que tenerlo muy claro. Pero no somos capaces de percibir en muchos fenómenos y muchas realidades del mundo espiritual que tienen mucha incidencia en nosotros. Por eso, y que están por manifestarse a nuestra percepción o a otras percepciones, porque dimensiones hay, yo qué sé, las que hay, yo creo que puede ser infinitas. Se lo tengo que preguntar a mi hijo, que es matemático. Siempre soy yo. Y ahora entramos en un concepto. Si esto es contundente, ahora yo decía, esto lo voy a dividir en partes. Y me dice el Señor, no. Todo de corrido para que no haya distracción. Bueno, ahora entra en la explicación del mal. El mal es la raíz profunda y en última instancia me sirve, está a mi servicio, como motivo discernidor y decantador de los distintos niveles de conciencia y también como pizarrón negro, porque a través del mal aflora exactamente el nivel de conciencia que se tiene, hasta dónde se admite, hasta dónde te engancha y hasta dónde lo recolocas. Y también sirve como pizarrón negro para que lo que es luminoso, lo que es alegría, la antítesis del mal, pues podríamos decir que es el bien, las cosas que nos satisfacen, que nos enriquecen, que nos dan plenitud de amor, etcétera, etcétera. Pero eso se ve resaltado y se reconoce mucho más profundamente, se identifica, y esto está sirviendo al Señor y al servicio nuestro para nosotros percatarnos y adquirir sabiduría. ¿Entendéis? Sirve como pizarrón. El mal sirve como discernidor y decantador, porque decanta, discierne, percibes cuál es su nivel y decanta, va separando. Y ahora es un pizarrón negro de dolor y sufrimiento, que contrasta la naturaleza profunda de otras experiencias, descubriendo así
la sabiduría última, la trascendente, la que ya llega a la máxima simplicidad, pero que es profundísima. Y que de otra manera hubiera quedado oculta y velada en su función y en su esencia. Vuelvo a leer, porque esto le dais al vídeo para adelante y para atrás, para que lo tengáis claro. Yo soy el motor de todo aquello que es, tanto visible como invisible, manifestado o por manifestarse, siempre soy yo. El mal es la raíz profunda y en última instancia me sirve como motivo discernidor y decantador de los distintos niveles de conciencia y también como pizarrón negro que es el de dolor y de sufrimiento, que contrasta la naturaleza profunda en contraste con la naturaleza profunda de otras experiencias. Y ya aquí el Señor, con suma sabiduría, no especifica, como yo he especificado algunas cosas para facilitar una comprensión que es la que me ha facilitado a mí mismo, pero el Señor lo deja en experiencia, el abanico queda abierto, porque es inmensa la cantidad de experiencias que contrasta, a todos niveles, con todos los matices. Aquí hay suma sabiduría y y yo hago hincapié en que no está especificado, sino vosotros podéis especificar para hacer una comprensión más profunda y para entenderlo, porque hay personas que tienen muchas habilidades prácticas, pero sin embargo las habilidades matemáticas o las metafísicas o las filosóficas pues tropiezan. Hay quien tiene un sentido musical enorme y otros pues que aunque perciban la música pues no llegan a degustar tantos matices como. Entonces por esto está así y por eso queda totalmente abierto, descubriendo la sabiduría última que de otra manera hubiera quedado oculta y velada en su función y en su esencia, destapando la prudencia que hay que tener en los juicios apresurados, porque a veces suceden cosas y entonces no. En los juicios apresurados e incluso en los reflexivos, pero que no son capaces de captar o de calibrar la naturaleza esencial y la función perfecta de todo, dentro del todo, porque te quedas en el detalle, pero no lo ves en conjunto, no te percatas. Por eso el Señor, si os acordáis, pero yo lo recuerdo, que decía que tenemos que ser muy, muy observadores. Observar, para ver la trascendencia de las cosas que suceden y por qué suceden. Porque si no, muchas cosas muy importantes quedan ocultas. Eso lo dijo. Porque no son capaces de captar y de calibrar la naturaleza esencial y la función perfecta de todo dentro del todo. Todo
con minúsculas y dentro del todo, ya majestático, está escrito con mayúsculas. Porque muchas cosas que pasan y no te das cuenta tienen un sentido trascendente y es un campanazo. Y hay que estar despiertos para captar las cosas. Y su armonía para captar dentro del todo y su armonía interactuando en el absoluto y su armonía, porque todo es perfecto, interactuando en el absoluto y con la grandeza sublime del orden y del caos. Es decir, que el orden no es limitante, ni el caos es destructivo. Todo tiene sus leyes. La grandeza sublime. Aquí emplea estas palabras. Y este lenguaje, aparte que es metafórico, por ejemplo, antes el pizarrón y tal y cual, también es muy preciso. El lenguaje filosófico, lo mismo que el administrativo, tienen su intríngulis porque se distancian del lenguaje coloquial precisamente por esa precisión tan minuciosa. Bueno, dentro la función perfecta de todo dentro del todo y su armonía interactuando en el absoluto con la grandeza sublime del orden y del caos. Ahora, otro más. Vamos adelante, profundizando más. Del orden y del caos, que surge y se manifiesta con la potencia impulsora de la nada. El orden y el caos surgen con la potencia impulsora de la nada. En la nada es un concepto que ya debemos de saber que a estos niveles es inaprehensible e incognoscible. Porque la nada es la contraparte del todo manifestado. Y entonces la nada y el todo crean el absoluto. Y no en vano, la sociedad y la cultura humana ha tardado mucho tiempo en barajar y en usar de forma adecuada y captar ese concepto de nada y de vacío en las matemáticas, de tal manera que ha habido muchos sistemas matemáticos. Nosotros tenemos el decimal, estaba el sistema en la India era de 60, los griegos me parece que lo tenían del 20, pero el cero no estaba bien definido. Había a veces espacios en blanco para significar la nada o el vacío. Pero hasta que llegó el cero en matemática, por ejemplo, 1706. Ya hay 1000 unidades, 700, centenas, 7 centenas, decenas, no hay. Pues entonces se manifiesta con un cero. Y después las unidades 5, 1705. Y así se puede manejar una matemática cuantitativa con exactitud y precisión. Pero eso se ha tardado mucho.
en el siglo XVI y XVII empezó a través de los árabes, y los árabes a través de Persia y de la India, pues empieza. Es muy interesante la historia del cero, buscarlo, si os interesa. Pero para esto, aquí nos ayuda. Porque, vamos a ver, la grandeza sublime del orden y del caos, que surgen, el orden y el caos surgen y se manifiestan con la potencia impulsora de la nada. Hay una potencia impulsora, no digamos energía, porque eso ya es algo, y ya tiene esencia, tiene materia. No, ya ahí no hay nada, no hay tampoco espacio. Es algo inaprensible a nivel metafísico, y debemos de, en este momento de nuestra evolución, para seguir avanzando, empezamos a reconocer cualidades de la nada que el Señor nos muestra. Pero tenemos que aceptar humildemente esto, que en su dimensión y en su grandeza, que es inmensa e infinita y eterna, es incognoscible. No se la conoce, no se la puede aprender. Por lo menos a nivel, no lo podemos captar. A nivel cognitivo, la humanidad, ahora mismo, o de momento, o por lo menos una servidora, con la potencia impulsora de la nada, que hace que el abismamiento indiferenciado, ahora empieza a contaros cómo se va manifestando. Un abismamiento, una profundidad enorme, sin medida, infinita y eterna, fuera de tiempo. El abismamiento indiferenciado se estremezca. En el abismamiento indiferenciado se estremezca la quietud insondable. Todo está en reposo. Y entonces, con la fuerza impulsora de la nada, se estremece. La paz, la quietud insondable, para ir aflorando majestuosamente, y entonces esa quietud aflora con ese estremecimiento, va aflorando paz, silencio insondable. A veces hay estados de ánimo que uno llega con tanta paz que está en silencio. Silencio sin expresión de nada, sin sentimiento, en apagón mental y en suspensión emocional también. Majestuosamente aflora en paz y silencio insondable de bienaventuranza, de plenitud de amor, de bienaventuranza. Explica. Y además especifica de bienaventuranza armónica y sabia. Generando la actitud volitiva de la mente, la actitud volitiva de voluntad, la actitud volitiva de la mente, que da a luz el pensamiento creador. Mucho arroz con pollo, no importa. Hay que seguir porque el Señor ha dicho que todo lo voy a repetir. La energía y la
no es la energía, la potencia de la nada estremece el abismamiento indiferenciado, que da, que es donde hay una quietud insondable, y esto se estremece. Y en ese estremecimiento aflora majestuosamente, con esta cualificación de grandiosidad, majestuosamente, en paz y silencio insondable, la bienaventuranza armónica y sabia, generando la actitud volitiva de la mente, generando la voluntad de la mente, que da lugar al nacimiento, él expresó la amada presencia, la supraconciencia, el Señor, dijo que pare el pensamiento creador. Yo digo que da nacimiento porque parece como si fuera más coloquial. Y así generar la simiente desde el abismamiento profundo del caos indiferenciado. Voy a leerlo otra vez. Y así surge y nace, pare el pensamiento creador, y así generar su simiente desde el abismamiento profundo, que entonces hemos hablado antes, desde el abismamiento profundo del caos indiferenciado, donde está todo en potencia, pero indiferenciado, que todavía no se ha identificado, esto es una manera burda mía de hablar, no se ha identificado con una idea o un concepto concreto. El caos indiferenciado. Ahora, vamos más adelante. Que bordea el caos indiferenciado, bordea, no dice que separa, sino que es el borde, es que todo es un todo unido y simple, de tal manera que ahí lo bordea, pero no lo limita. Esto es una forma de manifestar el concepto, pero no en plan límite, sino para hacernos una idea de cómo ya se modifica algo que era la nada, potencia y vacío, y ahora la nada, indiferencia. El caos indiferenciado bordea a la nada vital, la nada vital a sí mismo se diferencia del abismamiento indiferenciado, del hondo caos. Bueno, sigo adelante. Del hondo caos perfecto, que esto había venido aquí en otra hoja, y que dice la nada vital. Espera. Dice el profundo caos, que es la simiente, y así generando la simiente del pensamiento desde el abismamiento profundo del caos. Desde el abismamiento profundo del caos indiferenciado, del caos perfecto,
matriz. Ahora, el caos perfecto es la matriz generadora del absoluto. Ya, después de toda esta explicación, hemos llegado a por qué todo esto. Es el caos indiferenciado profundo que bordea la nada, que es la que manda esa potencia al caos para generar todo esto que hemos dicho, para parir el pensamiento y lo no pensado. Es perfecto, armónico, grandioso, majestuoso. Tienen esos adjetivos para adecuarse a la limitación de a nuestra limitación mental y cognitiva nuestra. La matriz generadora del absoluto que se estremece en ser para su autorreflexión. Ya aparece un concepto, ser, que es diferente de yo, aunque a continuación surge el yo, generando pensamiento creador. Pero primero está esta autorreflexión del ser y del yo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Estáis viendo la grandeza del nombre de Dios? Generando el pensamiento creador, voluntad regia. Voluntad regia. Antesala y simiente de la manifestación. Todavía no hay nada manifestado. Antesala y simiente de la manifestación. Ahora, avanzamos. Partiendo de la sutil idea carente de forma. Esto le voy a poner aquí. Partiendo de la sutil idea carente de forma y con energía. La idea lleva en sí energía, después dará lugar a la forma. ¿Habéis entendido? Partiendo de la sutil idea carente de forma y con energía, llevando en sí el impulso de la nada. ¿Os acordáis que en comunicaciones pasadas habló que hasta en la brizna más humilde de hierba está el impulso de la nada? Justamente lo puso ahí. Y aquí ya sabéis el porqué. Y partiendo de la sutil idea, carente de forma y con energía, llevando en sí el impulso de la nada, vacía de todo concepto e inaprehensible. La nada no la podemos conceptuar, por lo menos nosotros aquí ahora. No sé yo si más adelante se podrá, pero de momento no. En la eternidad libre de tiempo y espacio, mirad qué conceptos, cómo nos movemos. En la eternidad libre de tiempo y espacio me sirve el vacío y el mal. Están en el origen. Y el mal. Pero ya vemos que el mal no es el concepto de lo malísimo, de lo dañoso, sino que es un concepto mucho más amplio. Y un concepto que tiene su razón de ser y que es reverente.
En la eternidad libre de tiempo y espacio me sirve el vacío y el mal, que es energía inteligente y eterna. Por lo tanto, está metida en un ciclo de evolución que se autogenera para servirme. La autoridad majestática de la supraconciencia del ser. El mal sirve al Altísimo, a nuestro Padre, la supraconciencia, el absoluto, lo mismo que nosotros, que es energía inteligente y eterna que se autogenera para servirme y se autoinmola vaciándose de mí cuando se vacía de la esencia del Padre. ¡Qué bondad! ¡Qué es amor, sabiduría, bienaventuranza, quietud eterna y silencio consolador! Bueno, esto lo estoy diciendo yo aquí, antes lo leí de otra manera, pero me brota así. Vaciándose de mí como fuerza impulsora que soy. Y él se autoconsume porque ya no tiene soporte. Se autoconsume, inmolándose sin energía. Y caen y entonces vuelve a caer en el abismamiento. Y vuelve a caer hacia la nada. Pero ya sin esencia, ya ni siquiera es mal. Traspasando el caos, hundiéndose en la nada inmensa e inaprensible. El aniquilamiento. Es el aniquilamiento. Esta es la segunda muerte. Cuando veis en los textos que habla con la venida del Señor y que habla de la segunda muerte, porque esta muerte del cuerpo físico pasamos al mundo espiritual, a los mundos sutiles, etcétera, etcétera. Eso no es muerte, es la vida se transforma. Esa es la segunda muerte, cuando llega el aniquilamiento. Mirar el ciclo del mal. Cuando se mantiene en esa esencia que queda absolutamente destructiva, se autoaniquila. Se consume vaciándose, porque ha logrado cortar el vínculo con el ser, con el Altísimo. Esta es la segunda muerte, este concepto. Adelante, vamos para más. Esto es sumamente, yo creo que no sé si van a venir comunicaciones tan contundentes y tan densas como esta, pero vaya. Este es el servicio y el sacrificio del mal, en culto y adoración a mí. Este es el servicio y el sacrificio del mal, en culto y adoración a mí, que soy el absoluto amor. Esto sería bueno que este concepto lo tengan claro las personas que han hecho la opción libre
de servir al mal, a la brujería y a todas estas cosas que llegan a niveles espantosos. No me refiero a que está con la pata de conejo o la cosa, no, estamos hablando. Al final le rindes el culto. Haciendo esta manifestación, formando tu parte del pizarrón, y al final que sepas que te autoaniquilas. Que no se venden duros a 3 pesetas, ¿eh? A ver, que esas personas que tienen ese mal tan profundo, como estamos viendo tantas maldades malísimas, que no voy a nombrar y ni me voy a poner aquí a decir y a dirimir sobre tantas cosas montadas para hacer sufrir y generar un sufrimiento del que se alimenta. Esto yo lo digo. Podría especificar algo, pero ya una vez me dieron un toque de atención porque decía que había dicho, y no había dicho nada más que una verdad que está en mitad de la calle, que todo el mundo sabe. Pero digo, pues no. Me ciño a lo mío, lo hice de una forma inconsciente, pero sin tener conciencia. Ahora ya tengo conciencia, que yo me desperto. Amiga, acabas de poner el dedo, has metido el dedo en la llaga. Y yo, para mí era una cosa casi que había dicho anecdótica, porque como era tan cotidiana no pensé. Y a partir de ahí se me han abierto mucha capacidad analítica. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Este es el servicio y el sacrificio del mal que me hace a mí en culto y adoración a mí, que soy el absoluto amor, plenitud, paz y armonía perfecta, inconceptuable, que no se puede ni siquiera tampoco conceptuar, e inaprensible, porque no lo podemos llegar a captar en su verdad, en su amplitud. Inaprensible, que soy en todo macro, micro y nano. Todo lo manifestado, lo oculto y lo inmanifestado. Amén, amén y amén. Espero que esto os haya quedado claro. Yo anoche también estuve haciendo un croquis y que os pongo aquí para que veáis. ¿Lo veis? Mirar la nada. Esto es como si fuera un todo imaginario y simbólico del absoluto. Mirar aquí los rayos del impulso, de la potencia, que no es energía, y cómo eso va bajando. Aquí la matriz generadora. Después de eso
da lugar a la matriz generadora. Matriz generadora. Matriz generadora. Esto es la inmanifestación. A ver, es la inmanifestación. La matriz generadora. Esto es la quietud, el abismamiento indiferenciado que vibra y que es la bienaventuranza, paz y quietud. Esa experiencia que a veces tenemos. Y entonces todo eso surge del caos. Y después viene el orden. Y a continuación, esto da lugar a la voluntad de la supraconciencia y al pensamiento creador. Y surgen en los primeros, la primera autorreflexión del ser y del yo. Y aquí, en todo el espacio del ser, se abre, porque esto lo tuve yo, esta experiencia, la tuve yo donde lo vi, donde partiendo el ser y del yo de la nada, cómo surge el Dios creador, porque todo es uno, abre dentro de sí y en sí, por eso es como, está muy mal pintado, pero bueno, es que me falta papel, me falta, bueno, a lo mejor algún día hago un cuadro abstracto. Me gusta mucho también pintar, pero no tengo tiempo nada más que para pintarme el ojo. Bueno, y entonces rompe eso, rompe y abre, y allí surge el espacio para la manifestación y para que se genere, para que se pueda desarrollar también el espacio y el tiempo. Esta experiencia la tuve yo estando en Santa Cruz de Tenerife. Yo me quedé. En aquellos tiempos estaba yo mal, con una depresión bastante fuerte, y me acuerdo yo que venían los testigos de Jehová y estaba tocando a la puerta y yo les abría, como sabéis que siempre yo, quien venga hablando del Señor, yo le abro las puertas y lo trato, pues, quien venga, pues lo trato como